Hoy, siguiendo con esta línea de anulaciones del laudo, quería compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo una receta de una buena praxis, una receta para una buena praxis en supuestos límites. Me permito leerles una de las causales de anulación que es de las más discutidas, por lo menos. El artículo 63 de la ley de arbitraje dice: el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, y esta es la parte que más me interesa, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Eso lo he venido sosteniendo en todas las exposiciones que he tenido sobre temas de anulación del laudo. Ese es el cajón desastre de las causales de anulación. Si no sabes por dónde vas, o si la parte que perdió no sabe por dónde quiere matar al laudo, va a ir por esa causal de anulación. Si yo les pregunto a qué se refiere no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos, y ustedes son árbitros, dirán: por cualquier otra razón es un abanico de posibilidades enorme. Y eso es lo que me lleva a esta paranoia del debido proceso, a la due process paranoia. Yo, la verdad, para serles sinceros, hace un año y medio atrás no conocía en particular de esta denominación de la due process paranoia, y me invitaron a un congreso, era una mesa de discusión muy parecida a esta en ICCJAF en Sao Paulo, en Brasil, siendo el único peruano, para discutir sobre esto. Entonces, la idea era proponer soluciones o una receta para esta paranoia. Y ahora les voy a explicar por qué viene esta paranoia y por qué está relacionada con estas pocas letras o esta oración tan pequeña que les he mencionado de las causales de anulación de la ley de arbitraje. En la ley de arbitraje en particular, y en lo que se refiere a materia probatoria, ya la doctora Paulette nos ha mencionado un caso muy conocido, que es este famoso caso del día o los 2 días o los X días adicionales para presentar una demanda. Los árbitros tienen una serie de discrecionalidades como parte de la flexibilidad del arbitraje. El arbitraje es flexible, ¿por qué? Porque le da flexibilidad a los árbitros y flexibilidad también a las partes. Y el otro lado de la balanza está con el debido proceso. ¿De acuerdo? Entonces hay un enfrentamiento entre esta discrecionalidad con el due process o el debido proceso en específico. ¿Cuáles son los supuestos que les digo que son supuestos límites y que generan esta paranoia? Y vamos a empezar en los árbitros, porque los árbitros, y se los pongo en términos muy sencillos, quieren defender a su hijo, y su hijo va a ser el laudo. Quieren evitar que el laudo arbitral sea anulado, porque finalmente, doctoras y doctores, ¿para qué tenemos un arbitraje? Para resolver una controversia no por un par de meses, hasta que el laudo se anule, sino una controversia de manera definitiva. Y si queremos tener una solución de una controversia de manera definitiva, tenemos que hacer un laudo ejecutable y que esté blindado respecto a las causales de anulación. Me refiero si somos árbitros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que enfrentar los árbitros que hace que se pongan en esta situación de paranoia, de esta situación de incertidumbre? Solicitudes de prórrogas de plazo, por ejemplo, en este caso de la doctora Paulette, era este día adicional, si lo queremos convertir en una solicitud de prórroga, pero es, si tenía 10 días, pedir 12 días, o pedir 15 días. Presentación de documentos después de la fecha límite. Ahora muchos arbitrajes se están viendo ya no por presentación de documentos en una dirección en específico, sino todo es por correo electrónico. Se tiene que manejar, por ejemplo, con horas no necesariamente peruanas, podrá ser la hora en Francia, la hora en Inglaterra, y todo se maneja por correo electrónico. Hay incluso sistemas para depositar documentos, y los árbitros establecen determinada hora para que las partes puedan colgar sus documentos. Entonces, los estándares de diligencia que se están exigiendo a los abogados que litigan en arbitrajes son cada vez mayores. Ya no es el escrito que tú vas a presentar y te van a poner tu sellito y le vas a decir al secretario: por favor, ponle que ha sido a las 6, pues, ¿no? Porque ya es 6:05. El correo no te va a mentir. La constancia de entrega o el envío del correo con las pruebas, o el Dropbox con la constancia de envío de los correos electrónicos del tribunal, el correo no va a mentir. Al correo no lo vas a poder modificar. Presentación en escrito no solicitado, pero por supuesto las partes dicen que son vitales para el caso. Y muchos de estos se dan
y estoy haciendo un esfuerzo para tratar de contextualizar este problema de la paranoia. Cuando una parte en un proceso arbitral sufre y es destruida, por ponerlo en términos muy claros y concretos, porque sus testigos, por ejemplo, fueron identificados como testigos mentirosos, trataron de contar una historia distinta a los hechos, o porque sus peritos terminaron con una pericia inexistente porque no conocían el tema de fondo, porque no conocían el tema técnico, o porque sus conclusiones no tenían sustento en lo técnico, muchas partes empiezan a presentar escritos si quieren, post funeral, porque los destruyeron en las audiencias de actuación de medios probatorios, y empiezan a presentar un escrito, otro escrito, para mejor resolver, para que tenga usted en cuenta el momento de laudar. Entonces, se refieren a estos escritos no solicitados, pero que son vitales para el caso, porque a partir de la audiencia se dieron cuenta los abogados que habían algunos temas que tenían que precisar. Solicitudes de reprogramación de audiencia a último minuto. La típica del ingeniero va a tener que viajar, entonces no va a poder estar, y eso lo mandan por correo electrónico al secretario, el secretario tiene que coordinar con los árbitros. Y las nuevas pretensiones de último minuto, estas son las pretensiones salvavidas. Se dieron cuenta que de repente en la audiencia, por las preguntas, de repente en una audiencia de ilustración, en la audiencia de actuación de medios probatorios, el tribunal empezó a hacer preguntas y claramente el abogado de la parte no tenía las respuestas, y que sus pretensiones, por las preguntas del tribunal, porque particularmente creo que un tribunal debe ser preguntón, para eso le pagan, para tratar de identificar cuáles son los hechos claves, tratar de conocer la historia que está detrás de los documentos, tratar de identificar las cosas más importantes en los testimonios, por supuesto respetando las cargas de la prueba. ¿De acuerdo? Hay un balance en particular sobre ese punto. Entonces, estas situaciones que ustedes ven en pantalla son situaciones límite, donde los árbitros se ven enfrentados a solicitudes de las partes, indicando el arbitraje flexible. Déjame plantear mi caso, no estamos en un proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene el árbitro cuando recibe estas solicitudes? Si tratamos de entrar en la mente del árbitro y pensar qué son las cosas que tiene en cuenta. Primero, sabe que tiene que tratar con igualdad y darle a cada una de las partes suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos. Es un principio rector en el arbitraje. Segundo, y es algo que mencionaba la doctora Paulet, puede ampliar a su criterio los plazos que haya establecido, incluso si estos plazos estuvieran vencidos. Incluso si estos plazos, por ejemplo, estuvieran establecidos en acta de emisión para presentación de medios probatorios, en un acta de instalación para presentación de la demanda. La ley de arbitraje incluso establece la posibilidad para que los árbitros puedan ampliar los plazos que estuvieran vencidos. Después, y eso es una de las cosas más importantes, en el curso de las actuaciones cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que, y aquí viene la parte más incierta, a menos que el tribunal, por supuesto, considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiera hecho, el perjuicio que pudiera causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, señores árbitros, decían caso por caso. El arbitraje es flexible, sí, pero no se puede permitir, para ponerles una definición genérica, ejercicios abusivos de derecho a utilizar esta flexibilidad del arbitraje y estas posibilidades de discrecionalidad en los árbitros. Una vez que el árbitro ya ha tenido en cuenta y ha puesto esas cosas en la balanza, después se pone a pensar, bueno, y de aquí en adelante, si es que digo que sí, ¿qué pasa? Se pone a pensar en el juez. El juez le dice, mira, tienes que hacer un laudo ejecutable. Está resolviendo una controversia. Después le dice, no te preocupes, que los tribunales judiciales no van a anular laudos, salvo que, esta causal que les comenté, no hayas permitido a la parte hacer valer sus derechos. Y acuérdense que era este wording de o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Eso es lo que tiene el árbitro en la mente. Y por último, y esto es lo que rescaté de esta mesa en el ICC-IAFE, donde habían colegas de Brasil, de Chile, en fin, de varios sitios, lo que buscan los jueces al momento de evaluar estos supuestos o estas causales de anulación es que las decisiones sean razonables. Es decir, no que tengas una resolución de
no sé, un considerando de 2 oraciones donde digan, sí, bueno, solicitó, conforme al artículo de la ley dice que se puede, entonces se puede. O solicitó, entonces, conforme al artículo de la ley dice que podemos o no podemos, entonces no podemos. Sin análisis. Entonces, ¿a qué voy con toda esta exposición? Y esto les pongo es uncertainty ahead, que quiere decir incertidumbre, falta de certeza. ¿Qué hacen los árbitros para resolver este problema? Tratemos de buscar un estándar de razonabilidad. ¿Qué supone el estándar de razonabilidad? Y acá nuevamente regreso al tema básico de esta mesa, es la receta para una buena praxis en la toma de decisiones respecto de estas solicitudes. La receta para una buena praxis. Esta es la paranoia que les comentaba al comienzo de mi exposición. Los árbitros están traumados con ser testigos de que con una decisión hacia futuro, de repente unos 2 o 3, o dependiendo de la complejidad del arbitraje, sean testigos de la muerte de su laudo, porque el laudo sea anulado. Y lo último que quieren los árbitros es tener laudos anulados en su récord de arbitraje. Frente a eso, ¿cuál podría ser la cura para esta paranoia? Para evitar, opción 1, que solicitud. Antes de que digan que no le permitió hacer valer sus derechos, y como el arbitraje es flexible, le digo sí a todo, y entonces sí a todas las demoras en el proceso, sí a todas las negligencias, sí a todos los errores, sí a los mayores costos porque hay mayores pericias. El sí, pero no importa por qué, eso es lo que quiero evitar. Yo estuve de intercambio en la Universidad de Wisconsin hace mucho tiempo cuando era estudiante de la Católica, es más, el doctor Mario Castillo fue mi profesor de obligaciones, y tuve la suerte de irme de intercambio y aprender un método que aprenden todos los practicantes, en Estados Unidos, que es el método IRAC. Si tú le dices a un practicante, haz un informe, ellos tienen una lógica de seguir un método IRAC. ¿Cuál es el método IRAC? Primero estableces las issues o los problemas, luego identificas las rules o la norma que vas a aplicar, luego haces un análisis, la aplicación de esa norma a esos hechos o a esos problemas, y finalmente tienes tu conclusión. En una traducción al español sería el método PRAC, ¿no? Porque es problemas, reglas, análisis y conclusión. Más allá de esta retórica de este método de análisis, quiero identificar qué es lo que pasa en estos casos, con estas solicitudes que están al límite. Tenemos, por supuesto, detrás el debido proceso para ambas partes, de la que solicita, que supuestamente está en esta urgencia, y de la otra parte que sí cumplió todas sus cosas y que de pronto se ve enfrentada con este tipo de solicitudes. Entonces, por un lado tienes la parte que solicita sobre la base de esta flexibilidad que está en el ADN del arbitraje, y señala que tiene derecho a presentar su caso, derecho a ser oída, y que por ende, como el arbitraje es flexible, tiene derecho a que le digan sí a estas solicitudes. Y por el otro lado, tienes a la otra parte que sí hizo bien su chamba o no, pero que te dice que tiene derecho a que la disputa se resuelva de manera oportuna, y que hay un trato igualitario de las partes. Es decir, justicia tardía es justicia negada. En el caso de la doctora Paulet, por ejemplo, si yo imaginemos que sea distinto, ¿no? La demanda se presenta a tiempo y la contestación es la que se presenta tardíamente. Entonces lo que va a decir la otra parte es, yo sí tuve que invertir tiempo, dinero, formar a mis practicantes para que esa demanda llegara a debido tiempo y forma en la sede del arbitraje. Cuestión que no hizo mi contraparte. Y tú, cuando le das el plazo adicional, ¿qué es lo que estás premiando? ¿La diligencia o estás premiando el error o la negligencia? Entonces veamos si hemos identificado que hay un conflicto de derechos vinculados con el debido proceso de la parte que solicita y la parte que enfrenta esa solicitud, y ese es el conflicto de derechos que tiene que resolver un tribunal arbitral. Entonces, lo que sugiero aplicar como regla o como rules es el test de proporcionalidad. Ese test de proporcionalidad que hemos escuchado para los derechos constitucionales, el test de proporcionalidad que aplicó el juez Carguancho para el tema de Ollantumala, sí, ese test de proporcionalidad, pero aplicado a los procesos arbitrales con sus bemoles, claro está. Este test de proporcionalidad tiene en estricto 3 pasos, y cada paso va a tener de 1 a 2 preguntas. Es decir, quiero que sea un coquito, porque quiero que sea una herramienta que sirva tanto para los árbitros como para los litigantes.
El primer paso es evaluar la adecuación. La petición hecha por la parte es adecuada para lo que está buscando. Usualmente, en esto vamos a tener un sí. ¿Por qué? Porque si hay una ampliación de plazo, una reprogramación de audiencia, el objetivo es ejercer el derecho a ser oído. Ahí no estamos hablando si son diligentes todavía o no. Si lo que tú estás pidiendo expresamente permite ejercer el derecho a ser oído o ejercer el derecho a presentar tu caso. En el caso del derecho a presentar tu caso, un nuevo reclamo, un nuevo escrito, un nuevo documento después de la fecha límite. Usualmente no habría discusiones en esta primera etapa de la adecuación. Donde tenemos el análisis más rico, más interesante, más concienzudo de la parte que solicita y de los tribunales arbitrales, debe ser en la necesidad. Primer punto, es la única alternativa y la menos costosa para lograr lo que la parte está buscando con su petición. Por darles otro ejemplo adicional, ¿ya? Había una parte, por ejemplo, que quería solicitar la reprogramación de una audiencia porque uno de sus testigos, de repente un testigo importante, no iba a estar en Lima. Y como no iba a estar en Lima, querían reprogramarla para acá unas tres semanas, si quieren un mes más adelante. Y por supuesto, los que litigamos en arbitraje saben que la preparación de una audiencia de sustentación, de declaraciones testimoniales, es un chambón. De 2 o 3 semanas preparando a los testigos, haciendo audiencias de pruebas, en fin, audiencias, me refiero a audiencias fictas, ¿no? Para que los testigos entren en confianza y por supuesto puedan decir la verdad que tienen que decir, no la verdad que le ha construido el abogado. Frente a esto, una posible salida para tener no un sí, sino un no, sería, de repente la única alternativa, y no la menos costosa, es reprogramar la audiencia. De repente podría declarar por Skype. Si es que se fue a Chile, bueno, pues que declare en Chile y que sea la parte que ha visto enfrentada este problema que se encargue de organizar todo lo necesario para que pueda declarar vía Skype. Ustedes se preguntarán, sí, claro, está bueno tu cuento. No, yo tuve un arbitraje donde un CEO de una compañía que tenía toda su agenda durante todo un año completa, no podía estar presente en AmCham, por ejemplo, para declarar, lo declaró por Skype. Con 3 árbitros, un árbitro era peruano, los otros 2 eran de afuera, y con ambas partes ejerciendo nuestro derecho a interrogar y a contrainterrogar. Entonces, de repente sí había otra opción, en este caso que les estoy comentando de reprogramar la audiencia porque el señor no iba a estar presente, había otra alternativa que era claramente menos costosa a que reprogramar la audiencia, cuando de repente habían otros testigos que de repente no iban a estar para esa nueva fecha, en fin. Y la otra parte que es, creo que es la pregunta, si yo tuviera que escoger una pregunta en términos de proporcionalidad, es esta. ¿Solo ahora podía optar por esa alternativa? Es una pregunta que parece sencilla, pero tiene mucho contenido, ¿ya? No santificar negligencias u errores. Solo ahora podía optar por esa alternativa, por ejemplo, cuando presentó su nuevo escrito en esta nueva sede, de acuerdo al caso que había visto la doctora Paulet. Solo en ese momento podía optar por esa alternativa, sí, pero ¿por qué? Por su error, por una clara y grosa negligencia. Entonces, si hablamos un poco de responsabilidad contractual y asimiláramos esto a responsabilidad contractual con las reglas de juego que mencionó la doctora Paulet, que eran objetivamente claras, es casi vas a tener una presunción de culpa leve. O sea, si tenías una regla que cumplir y no la cumpliste, entonces primero pruébame que fuiste diligente, que actuaste con la diligencia ordinaria, y que de pronto no tuviste un hecho de un tercero. De repente lo que querías tapar de que yo fui diligente. ¿Y a qué me refiero con el hecho del tercero? Yo presenté, imagínense, todo en arbitraje internacional a veces tienes, con tu demanda presentas no algunos medios probatorios, todos. Y en las reglas que se establecen presentan todas las declaraciones testimoniales, todos los exámenes periciales o los reportes de expertos, o sea, presentas todo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en una audiencia de ilustración, el tribunal fue por otro punto? Descubrió que había un tema técnico que las partes no habían tratado, o que una de las partes no había tratado, que era un tema importante. De repente uno podría decir, yo fui diligente, usted ha visto que he presentado todas mis pruebas en orden, y ha sido en esta audiencia de ilustración que he descubierto que hay un ámbito técnico que no he tratado en mis informes periciales. Y por ende, por ese hecho de tercero del tribunal que de pronto, salvo que hay un tema de carga de la prueba que correspondía a esa persona o a esa parte, podría decir,
ha sido las preguntas del tribunal las que han determinado esta necesidad de este nuevo medio probatorio. Y en ese caso el tribunal podría evaluar que para esas circunstancias, dada la discusión que se tuvo en esa audiencia, sí era razonable permitir un nuevo medio probatorio, de repente una nueva pericia. Caso fortuito fuerza mayor. Y con esto voy terminando porque sé que estoy ya por encima de la hora. Hubo un caso donde teníamos a un experto que estaba, un experto de la contraparte, por supuesto una persona muy reconocida, que de pronto tuvo una enfermedad grave, casi de internado en la clínica por un mes entero. Y el plazo, si no me equivoco, creo que eran de 45 días, un poco más de días para presentar el informe pericial. Y nuestra contraparte presentó un escrito solicitando que se amplíen los plazos para presentar el informe pericial. ¿Por qué? Porque su perito estaba sujeto a un caso de fuerza mayor, ¿no? por un tema de salud. Y ahí yo les digo, razonable sí aceptar la postergación, por supuesto, pero una vez. Porque si el perito sigue grave por 2 o 3 meses, cambia de perito. No me vas a venir a decir que después de otro mes más, no, lo que pasa es que mi perito sigue mal. Salvo que me digas que es el único perito experto. Por ejemplo, tuve un caso de minería donde habían solamente unos ingenieros sudafricanos que veían un tipo de mineral en Sudáfrica y hay una sola mina en Perú sobre ese tipo de mineral. Ahí sí te podría decir, bueno, tenemos que esperarlo, pero no, ese no era el caso. Entonces, pero a eso me refería con probar que he sido diligente, que no estoy en el hecho de un tercero. Por ejemplo, la otra parte exponía una prueba y de pronto la sacó en la audiencia y de repente me doy cuenta que a partir de eso necesito un informe legal. Un informe de un experto legal que ayude a evaluar esos documentos en particular. Entonces, finalmente, y en la última parte del test es proporcionalidad en sentido estricto. Si se concedieran los solicitados, sería más beneficioso para el proceso y la solución de la controversia. Hay que evaluar la relevancia de estas nuevas actuaciones o medios probatorios que se quieren presentar, de tener mayores plazos, y la limitación del derecho de la otra parte no sería excesivamente gravosa. Ya con el análisis anterior, si derivamos en que no es un ejercicio abusivo del derecho, que es decir, que no estoy coronando negligencias o errores, o de repente hay un tema de un hecho determinante de tercero, un caso de fuerza mayor, para ponerles una definición genérica, no porque esto esté regulado de esa forma, entonces podré decir, sí va a haber una limitación, pero resulta razonable, no termina siendo del todo gravosa porque me sirve para el proceso y va a servir para dilucidar la controversia. Entonces, y este es, digamos, el resultado de esta receta. ¿Qué es lo que deberían cocinar si ustedes aplican este test de proporcionalidad? Si todas sus respuestas a estas preguntas son sí, entonces deberían conceder la medida solicitada por la parte. Si tienen un solo no, piénsenlo 2 veces. Si tienen un no a una de estas preguntas, quiere decir que podrían estar escondiendo una medida que está permitiendo en el fondo un ejercicio abusivo de un derecho o un ejercicio irregular de un derecho a esta flexibilidad del proceso arbitral. Entonces, aquí está el resumen. Por si acaso, los que quieran, ojalá que les pueda servir de esto digamos, para su práctica profesional. Esto está publicado en la Revista Ecuatoriana de Arbitraje. Buscan Revista Ecuatoriana de Arbitraje, ponen mi nombre y en Google les saldrá, porque está esta tabla, está este contenido, que es un poco lo que surgió de esta mesa de discusión. Y finalmente, lo último que quería comentarles es, si quieren brindar sus laudos, si quieren que con sus solicitudes de su cliente no se pongan problemas a un laudo, sustenten la razonabilidad de sus pedidos, en el caso que sean litigantes, y sustenten la razonabilidad de sus decisiones si es que son árbitros. ¿Para qué? Para evitar que luego salgan con esta idea de la parte no pudo, por esa decisión poco razonable, hacer valer sus derechos y por ende tengan un laudo anulado. Que si es un laudo después de 2 o 3 años, vayan ustedes a explicarle a sus clientes y por supuesto vayan ustedes a hacer un examen de conciencia si es que las partes tuvieron que estar 3 años litigando y de pronto tienen árbitros que cometen ese error. Y regresando a esta imagen, ¿se acuerdan de la imagen con esta persona llorando en la tumba del laudo? Bueno, la idea es que el laudo resucite, que ya no lo busquemos entre las tumbas, ¿de acuerdo? Entonces, con este test de razonabilidad, lo que deberíamos tener es un laudo resucitado, como los que son cristianos católicos, los que ya Jesucristo resucitó, el laudo resucitó, ya no lo van a, al menos por esa causal no lo van a matar, si es que son razonables. Entonces, esa es la idea de proponer este test de razonabilidad,
como una receta para una buena praxis arbitral, tanto de litigantes como de árbitros. Muchas gracias.